Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Va y Viene Podcast. Para los que no me conocen, yo soy Alegría Urbano y junto a mi compañera que la tengo aquí al lado, trataremos un tema diferente, porque viajaremos junto a Alfonso Armada y su libro Cuadernos Africanos. Este libro mezcla varios temas desde las crónicas de viaje, también las reflexiones éticas sobre guerras, vidas en movimientos, hasta un diario de campo. Hola, yo soy María José Jacome y como mencionó mi compañera Alegría, este es un viaje con muchas aventuras, porque su viaje no es de turismo, es de testimonio. Y para adentrarnos en esta conversación vamos a contestar una sola pregunta. ¿Cómo usa Armada el relato de viaje, utilizando algunas páginas de su primer cuaderno para ver y hacernos ver? De esto se va a tratar este episodio. Para iniciar, necesitamos un pequeño contexto de quién es Armada. Básicamente es un periodista y escritor español que nació en Vigo en 1958. Cubrió el cerco de Sarajevo y el genocidio de Ruanda. Fue corresponsal en África para el país entre 1994 y 1998. Luego trabajó en ABC y dirigió la revista Frontera. Cuadernos Africanos se publicó originalmente a finales de los años 90 y ha tenido algunas reediciones por la editorial Península en el 2019. Este es un libro que habla sobre el recorrido del autor por países como Ruanda, Burundi, Angola, Mozambique, Somalia, Sudán, Liberia, Sudáfrica, Congo y Tanzania. Armada altera algunos reportajes publicados sobre las situaciones actuales en las que se encuentran los países que él visita y también sus propios apuntes íntimos personales de viaje. Por otro lado, está en la literatura Relato del viaje. Es un texto que organiza la experiencia a partir de desplazamiento. ¿A qué se refiere esto? A caminos, a fronteras, a esperas, a encuentros. Pero más que un simple recorrido, es la perspectiva de cada autor, de cómo mira y cómo narra el mundo. Cada locación, cada parada, se convierte en una manera de entender algo mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Armada utiliza ese molde para crear algo así como una crónica de guerra en movimiento. Y cada trayecto, ya sea una carretera, un control, un hospital, una iglesia, abre una escena y una pregunta. El viaje, como lo utiliza este autor, no adorna y no siempre es bonito. Y en este caso en específico, él utiliza este método para verificar, contrastar titulares y escuchar diferentes voces. Es por eso, de como comenta mi compañera María José, es que su libro suena a un cuaderno, porque cada texto es una entrada fechada, breve, escrita y casi al paso del viaje. Armada mezcla entre una escena y una reflexión, como quien anota lo que ve y lo que siente. No busca una historia que sea cerrada, sino registra cada fragmento de realidad que solo se revelan cuando uno está ahí, escuchándolo. Exacto. Además, él utiliza muchas herramientas diferentes para hacer que su cuaderno tenga la esencia que tiene. Primero, él utiliza la primera persona del reportero. El autor no se esconde. Dice desde dónde mira, con qué dudas camina y qué límites tiene su propia libreta. Y esta autoconciencia es clave y muy importante para no convertir el dolor ajeno en espectáculo para los demás. Ese yo es una firma ética del propio autor y no lo usa porque sí, tiene una razón. También es importante mencionar la polifonía, porque Armada recoge muchas voces de víctimas, cooperantes, soldados, traductores, y deja que el texto las deje sonar. El viaje se convierte en una grabadora abierta, porque donde él no impone su mirada, sino que escucha cada una de esas voces y teje los fragmentos del mundo que otros les están contando. La tercera herramienta que él utiliza es la materia sensorial. Polvo, calor, olores, ruidos mecánicos
y al lado datos y lugares que anclan la escena. Esta dinámica que utiliza él entre sensaciones y datos evita el cliché del típico África como lo conocen, como un bloque, no como países por separado, y obliga a mirar a esto concretamente. Las ciudades son distintas. Kigali no es Bujumbura, Luanda no es Maputo. Estoy muy de acuerdo con María José, porque cada lugar es diferente, cada lugar tiene una historia diferente de contar. Y es por eso que, y en todo entrada de breves como notas de un cuaderno que respiran el ritmo del desplazamiento, esas pausas, esas interrupciones, ese cansancio, ese estilo de fragmento hace sentir que el viaje en movimiento con la logística, el polvo y la urgencia marquen ese pulso de narración que hace que cada autor tenga esa diferencia. Y bueno, lo valioso del enfoque de Armada es que el camino ordena la complejidad. No trata de África como un bloque, como lo dije antes, más bien te lleva tramo a tramo, paso a paso, por Ruanda tras el genocidio. El éxodo hacia Zaire, que ahora es conocido como República Democrática del Congo, luego Burundi, más al sur Angola, después Somalia. Ese encadenado hace que cada conflicto se entienda en su lugar y en su momento, sin mezclar dolores distintos bajo una misma etiqueta. También me parece súper importante mencionar que el viaje también rompe con los estereotipos, porque ancla la narración en espacios concretos, porque no es lo mismo estar en un mercado que estar en el aeropuerto, o que nosotros estamos grabando en el lugar donde estudiamos. Al mostrar cómo se cruza una frontera o que se negocia en una ventanilla, el relato baja la cámara, es decir, ya no es la crisis africana, es este cruce del hoy con sus propias reglas y sus propios nombres. Además, hay contextos sin atascarse. Cuando el cuaderno llega a Kigali, basta recordar que en 1994 se asesinaron cientos de miles de personas en pocos meses y que millones huyeron. Y con ese dato mínimo, cualquier carretera, campo, campamento o lista de desaparecidos adquiere otra densidad. Y algo similar pasa en Mogadiscio después de la retirada de la ONU. No hace falta una clase de historia, que no se las voy a dar, pero sí o dos o tres coordenadas específicas para entender qué y por qué ese convoy, esa esquina o ese silencio importan tanto. Me parece súper valioso lo que mencionas, Majo, porque justo ahí entra la otra cara del viaje, esa responsabilidad, el yo, esa guía sin imponerse, eso reconocer esos sesgos, las dudas, proteger esas identidades cuando corresponde. Y es así cuando el viaje funciona a la vez como una estructura, ese orden, esa verificación, porque es la forma de asumir cómo funciona esa estructura. Ahora hablaremos un poco de Ruanda. Me parece súper interesante mencionar a Ruanda porque es algo que marcó a muchísimas personas. En poco más de 100 días el genocidio dejó a una cifra abrumadora de víctimas. Principalmente categorías, así los catalogaban basados en el estado socioeconómico de estas personas. Era Tutsis, que eran los ganadores, y los Hutus, agricultores. Perdón si no menciono bien los nombres. Esto provocó un éxodo masivo hacia los países vecinos. Cuando el periodista recorre estas rutas, se encontraba con campamentos, con retornos inciertos, también las heridas abiertas, silencios, y eso se explica por qué cualquier control parece un juicio rápido y por qué las listas de nombres pesan muchísimo como las rápidas. Ahora saltaremos la frontera desde lo que dijo Ale y vamos a llegar hasta Zaire, donde la violencia se desbordaba y estaba alimentando la inestabilidad del este y la caída de un régimen que agonizaba. Las carreteras se vuelven arterias donde circulaban milicias, refugiados y ejércitos extranjeros. Y viajar allí era seguir la onda expansiva del genocidio y comprobar que la cartografía política de ese tiempo
cambia casi tan rápido como las señales de un puesto de control. En la parte de Burundi, la guerra civil cruza la década con toques de quedas. La verdad que no me puedo imaginar el miedo que sentían en las fronteras porosas. En Cuadernos Africanos, el viaje compara, sin confundir, dos capitales vecinas, que era Kigali y Bujumbura. Comparten sombras, pero no idéntico el cielo. El mapa puede engañar, pero el camino, la verdad que no. Y más al sur, Angola arrastra un conflicto muy largo. Los acuerdos se rompen y algunas ciudades quedan cerradas y las minas antipersonas convierten los desplazamientos en apuestas diarias. Y bueno, ahí se entiende que la guerra también se cuenta en colas, en mercados y en aeropuertos. Por ejemplo, esas personas que acceden a un pasaje, que aquellas personas que controlan las balanzas y quién puede pagar un trámite. La vida cotidiana como un espejo del poder. La verdad que estoy totalmente de acuerdo con María José. Y por último, en la costa del Índico, Somalia vive el colapso entre el Estado y la retirada de las fuerzas internacionales. Para Armada, supongo, viajar ahí era como desplegarse por la geografía frágil, entre que los permisos que cambian, las escoltas improvisadas y también cómo los barrios funcionaban como fronteras internas. Cada trayecto se volvía una prueba de resistencia y de presión, que no me imagino cómo habrá sido para Armada describir estos sucesos. Sin duda, Ale, y la verdad es que África parece que es un solo caos en esos tiempos. Y bueno, ahora cerrando un poco más allá en el mapa, sigue. Sudán mantiene un conflicto norte-sur con costos humanos altísimos. Liberia sale de una guerra devastadora, mientras que Sudáfrica abre otro horizonte con sus primeras elecciones libres y el inicio de una reconstrucción democrática. Y en contraste, un país que vota, otro que huye, otro que negocia, y es perfecto para un libro que se usa el viaje para comparar, sin simplificar, la gravedad y la complicación en este continente. Sí, y en el fondo creo que para Armada viajar también era una forma de pensar con el cuerpo, o sea, moverse, observar, escribir en movimiento. Yo creo que todo eso le permitió corregir esas miradas, los clichés desde la experiencia. El viaje no da una respuesta rápida, pero de alguna forma sí va a exigir precisión y muchísima empatía y una curiosidad que involucra con todo lo que se ve. Totalmente. Y la lección es práctica. Sitúa, escucha y nombra mejor. Y Cuadernos Africanos nos recuerda que la verdad periodística mejora mucho más cuando la ruta impone orden y cuando el yo, que en este caso usa Armada, asume su responsabilidad sin borrar la voz de quienes hablan en cada parada. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Si les interesó, busca Cuadernos Africanos y léelo con un mapa al lado. La verdad que verás cómo cada carretera se convierte en una línea de investigación y cada frontera es una pregunta sobre el mundo. La verdad que ha sido un gusto hoy estar con María José y explicarles un poco de lo que hemos aprendido sobre este cuaderno y también de Armada. Para mí también fue un gustazo, alegría hablar contigo sobre este tema. Y bueno, a ustedes, Alegría y yo, les agradecemos muchísimo por escuchar otro episodio más del podcast Viene y Va. Y nos vemos en la próxima ruta. Perdón, el podcast se llama Va y Viene.